Arratsaldeon, mila esker etortzea, oso pozik gaude. Bienvenue. Il faut parler aussi en français parce que le français c'est la troisième langue de Euskal Herria. No hay que olvidar eso, ¿eh? Estamos en un Euskal Herria es un país donde se hablan mínimo 3 lenguas. Al margen de eso, por ejemplo, en Donosti se hablan más de 120 lenguas diferentes debido a la emigración, a la civilización, a lo que nos toca. Los vascos estamos repartidos por muchísimas partes. Somos vascos los que queremos serlos y queremos compartir nuestra cultura con todos y todas. Entonces, por eso estamos aquí. Hoy es el Día Internacional de la Diáspora Vasca y nos alegra que estemos aquí todos juntos. Tendríamos que ser muchos más, porque somos muchísimos más socios. A ver si despertamos a todos los socios y socias y llenamos estas plazas y esta sala y esta casa, que hay que conseguir que nos la quedemos, que si no la utilizamos nos la van a quitar. Tener presente eso. Bueno, y no hay que hablar de eso, sino que hay que hablar de alegría, diversión. Con nosotros tenemos ahora a Lucía Echevarría, que nos va a dar una charla, pero antes, una charla sobre la diáspora, pero antes vamos a ver un vídeo del coro ahí en el salón de actos, que es un vídeo que dura 2 minutos y medio, está en bucle, o sea, los que no entren pueden volver a entrar, y subimos a la Egonguela a oír a Lucía, luego a cantar, a bailar, y a, bueno, a bailar no sé, pero, y a beber. Muchas gracias.
Ese barco es de mi padre, o deberíamos decir aquí mi aita, pero yo digo mi padre. Mi padre fue el presidente de Euskal Etxea durante unos años. Sí. Aquí un sector lo recuerda. Mi padre era vasco, de Bermeo, con una parte de la familia, que no sé exactamente cuál fue, porque hasta ahí me perdí, inglesa. Mi madre era vasca, su madre era belga. Mi abuelo había ido a Amberes, había conocido a una señora, que era una niña en aquel momento, tenía 14 o 15 años, se había casado con ella, estamos hablando de 1920 y no sé, con lo cual sí que te podías casar con una chica de 20 años. Habían llegado a Bermeo, luego había habido una guerra civil, se habían ido a Bélgica con tan mala fortuna que en el 39 llega el Anschluss y mi abuela se apellidaba Stock, lo cual al parecer era un apellido que se podía interpretar como judío. Esta historia nunca me la he sabido muy bien. En cualquier caso, ven que llegan los nazis y mi abuelo consigue volver a España, a pesar de haber estado en el gobierno republicano, porque era amigo del hermano de Franco, que como sabéis también había sido republicano, entonces vuelven. Cuando vienen aquí, mi padre y mi madre en el 50 y algo se van a Inglaterra, a Gales de hecho. Y solo vuelven como en el 65, creo recordar, porque en el 66 nazco yo. Por lo tanto, ahora mismo mi familia está. Mi tía Florita se fue a Irlanda, parte de mi familia son irlandeses, otra parte está en Canadá, otra parte está en Miami. Yo estoy aquí, vale. Eso es típico vasco, no sé. Entonces aquí llega la pregunta. No solo mi padre tenía ese barco, sino que el museo, hay un museo en Bermeo, que es un museo de, no sé cómo se llama el museo, pero lo hizo mi padre, que es de donde sale el primer barco hacia Chile. Mi padre tenía unos documentos que por lo visto probaban, yo esto no lo sé, que nosotros descendíamos de aquel que se había ido a Chile. Yo nunca me lo creí, sinceramente, pero bueno, él sí. Mi tío Pedro fue, si alguna vez habéis estado en Bermeo, habéis visto una lamia que está en la entrada del puerto, que es una escultura enorme, la hizo mi tío Pedro. Es decir, supuestamente nosotros somos vascos de carné, yo no hablo euskera. Entonces, yo soy vasca, este es el problema, porque el problema es qué es lo que te hace vasco. Yo me he traído aquí unos folios y venía con bastante miedo, porque claro, cada vez que tratas el tema, aunque sea por encima, identidad y nacionalismo, pues te puedes meter en un embolado. A mí ya me odian en redes bastante por otras razones, entonces claro, era como... Pero bueno, yo he estudiado psicología, ¿vale? Es decir, yo estudié periodismo, luego filología y finalmente me fui a psicología, porque a mí me gustaba coleccionar carreras un poco. Entonces, había dos asignaturas en particular que me gustaban mucho. Una era la neurociencia y otra es la psicología social. Entonces voy a hablar de 3 experimentos que son muy, muy, muy famosos y que se han replicado 100.000 veces. ¿Qué quiere decir? Que para que un experimento sea fiable, no vale un experimento en psicología social, no vale con que lo hagas una vez. Te sale la primera vez y dices, ah, muy bien, pero luego lo tengo que repetir. O sea, si lo he hecho en Canadá, lo tengo que hacer luego en San Francisco, España, en un país árabe para demostrar que esto sucede, ¿no? Bueno, ahora explico el experimento. El otro día leí en Twitter a un señor que decía, cualquier primatólogo os dirá que es que si un mono enferma, los otros monos le cuidan, pero Ayuso está acabando con la atención primaria. Yo quedaba un poco alucinada porque si un mono enferma, sea un mono, sea un león, sea una orca, sea cualquier animal, los otros animales no cuidan de él.
No sé si habéis visto el típico National Geographic, que el león se pone enfermo, ya no puede cazar, se va a un sitio y se muere. Lo mismo, creo que hay esto en National Geographic, hay varios documentales que a veces es el león, a veces es el elefante, a veces es la orca, y bueno, pero si es un mono y enferma, lo siento mucho, la tribu no cuida de él. Pero hay algo peor, las tribus, los monos y la mayoría de los primates son caníbales. Esto no lo sabíais, ¿a que no? Es algo que, bueno, igual no me sorprende tanto porque que igual no lo queremos saber, pero cuando llega, es decir, si hay problemas de recursos, normalmente son territoriales. Aquí está esta bandada de lo que sea, orangutanes, chimpancés, bonobos, estos que tienen la fama de ser tan buenos, también son caníbales. Si hay un problema de recursos y una manada, no sé si sería en realidad un grupo, entra en el territorio del otro grupo reagrede e intenta matarles. Pero lo que quizá es más desagradable de escuchar es que lo primero que hacen es matar a los bebés, igual que los leones, que eso sí que lo sabríais, ¿no? Que los leones cuando van a otro lado matan a los bebés, y se comen el cerebro de los bebés. Es decir, el mono del grupo de monos A va al grupo de monos B, lo primero que hacen es matar al bebé, para que es decir, a las crías, para que el grupo de monos B no pueda crecer, lo mismo que hacen los leones, pero los leones solo se matan a las crías, no las devoran. Los primates devoran a la cría del de enfrente. Todo esto quiere decir que se supone que nosotros, que somos monos muy ligeramente evolucionados, o sea, que si estamos pensando que el ser humano apareció en la historia, no recuerdo. Sí. Porque te veo que estás sudándolo todo. Bueno, nos movemos por instinto todavía. Hay muchos instintos y siempre se habla del instinto sexual. El instinto sexual no es el más importante en los humanos. De hecho, existe lo que se llama altruismo reproductivo. Cierra porque hace mucho ruido. No. Es decir, entre los monos y también entre los lobos, hay uno que no se reproduce en general. El alfa puede cubrir a todas las hembras, pero suele haber un épsilon, digamos, que no se reproduce, no tiene sexo con las hembras. Esto se llama altruismo reproductivo, es decir, este individuo, que puede ser un león, puede ser un lobo, puede ser un primate, no se reproduce. Sin embargo, a nosotros nos han vendido que el instinto sexual es el más importante del ser humano. No, no lo es. Porque si no, hasta hace 3 días, como quien dice, no existían los métodos anticonceptivos. Los romanos tenían, vale, pero así. Y existían muchísimas enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, tener sexo era un riesgo. 1, 2, 3, responde otra vez. Muertos por sífilis. Becker, de tuberculosis, no, era sífilis. Venga, 1, 2, 3, Schubert. Nietzsche. Alguien que se le ocurra otro muerto por sífilis. Es decir, en el 19 prácticamente todos los pensadores que tienen vida sexual mueren por sífilis, mientras que Kant no, porque no tiene vida sexual. Es decir, aquellos que decidían ser fieles o no tener sexo sobrevivían. Entonces, ¿cuál es el instinto más importante del ser humano, aparte del de la comida y el refugio? Venga, alguien. El más importante. ¿El sexo? El sexo ya te he dicho que no. Que no, para sobrevivir. ¿No? Sobrevivir. No. La comunidad, ¿quién ha dicho la comunidad? Justo. El instinto de pertenencia. Es decir, el ser humano viene de primates que funcionan siempre en grupo. Tú dejas a un primate, ¿tenéis la idea de ese gorila King Kong solo por la selva? No, los gorilas no van solos, van en grupo. Los orangutanes van en grupo, los chimpancés van en grupo, los bonobos van en grupo. ¿Por qué? Porque un primate solo en la selva no sobrevive, así de fácil. Por lo tanto, el primer instinto es el de nuestro grupo, proteger a nuestro grupo y estar en nuestro grupo. Y el segundo instinto es si el grupo de enfrente llega y se mete en nuestro territorio y estamos compitiendo por recursos, a matarle y a comerse el cerebro de sus crías. Es así, es triste decirlo, ¿no? Bueno, entonces voy a decir 3 experimentos muy famosos que se han replicado. Cuando quiero decir que se han replicado, este es el experimento original, pero se han hecho otra vez muchísimas veces y los resultados siempre son los mismos. El de la cueva de los ladrones, ¿vale? El de la cueva de los ladrones son 2 señores, pareja por ciento, los sheriff, que escogen a unos niños al azar. Ponen unos ¿cómo se dice?, anuncios para llevárselos a un campamento.
Los niños tienen que ser niños que no hayan tenido nunca problemas de comportamiento y que no hayan sido agresivos y que tengan buenas notas. Consiguen 2 grupos, creo recordar que eran 12 niños, lo tengo aquí, pero bueno, tampoco lo voy a mirar. Y entonces les ponen a unos, les dicen, vosotros sois los águilas, y a los otros les dicen, vosotros sois los, no recuerdo, creo que eran águilas y halcones. Les dan un uniforme, les dan un himno, les dan una serie de cosas y luego empiezan a crear conflicto. Es decir, por la noche a unos les roban algo, les roban, creo recordar que una barca. Bueno, acabaron los niños en tales peleas que hubo que parar el experimento inmediatamente. El experimento de Milgram, supongo que lo conocéis. No, el de... Espera, uno es el de la cueva de los ladrones. El de Milgram. Bueno, el de Stanford, vamos a ir al de Stanford. El de Stanford lo habréis visto en montones de películas, que es una cárcel, se finge una cárcel, ¿vale? Entonces se traen a unos sujetos y se les dividen y se les pide, cuando se les selecciona, que fueran pacifistas. Esto fue en el 72. Se les pone a unos de carceleros y a los otros de presos. Hay alguien que está supervisando el experimento, pero en principio pueden hacer lo que sea. ¿Qué sucede? Que tienen que detener el experimento porque cuando no están supervisados, los que van de carceleros empiezan a atacar a los presos porque pueden, porque son grupos diferentes. Tercero, Milgram, el de la obediencia debida. Bueno, esto lo habréis oído 1000 veces, está en montones de series. Yo cojo a Chepe, por ejemplo, y le digo, Chepe, te voy a dar esto, ¿sí? Vale, tú le das aquí, y si tú le das aquí, le cae una corriente eléctrica a ella. ¿Allá? Sí. ¿Ya? Entonces tú haces ¡ah! Tú haces un poco ¡ah! Pero yo le voy diciendo sube, 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 y él no para. La gran mayoría de los sujetos, excepto muy pocos, no paraban porque obedecen a la autoridad. Y como yo me había presentado como la autoridad, lo terrorífico es que también se habían elegido entre pacifistas, siempre hay un sesgo de que se elija entre gente sin antecedentes penales, tal. Y el último que tengo yo por aquí era, el del Milgram lo tenemos, el de Stanford lo tenemos, y otro que me falta, que bueno, que se me ha perdido la hoja, así que no lo... Pero, el del paradigma de grupo. El del paradigma de grupo es que yo cojo a estas chicas de aquí, por ejemplo, y les digo, a ver, ¿cuáles preferís el color azul? Estas. Y les doy unas preguntas, ¿no? Pues, ¿prefiere usted el color azul al rojo? ¿Prefiere usted el color...? Eran preguntas bastante absurdas. Y le divido en 2 grupos. Y les digo, estos han contestado lo mismo que tú, pero en preguntas como colores, nada que en principio cree una afinidad increíble. Bueno, a partir de ahí se hacían juegos y cada uno tendía a priorizar a la gente de su grupo, solo porque le habían asignado un grupo. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene que inmediatamente, en cuanto nos dan un color, una bandera, un grupo, vayamos? Pues de que no somos más que primates evolucionados, en el fondo. Es decir, vamos a tirar siempre a beneficiar a nuestro propio grupo. Y de eso se nutre la política actual. Un político no te va a sentar y te va a decir, mira, te voy a dar aquí este Excel en el cual yo te demuestro que... El otro día cuando salió Feijóo y empezó a hablar de la AEREF, ¿qué narices es la AEREF? Yo no lo entendí. Pues había una asesora en comunicación que decía, ay, qué metedura de pata, ha dicho el AEREF. ¿Aquí alguien sabe lo que es el AEREF? Nadie. Pues por lo visto algo, pues no lo sabemos. Dijo, señor Sánchez, tiene usted, le estamos ofreciendo crear un nuevo AEREF y todo. Es que es el AEREF, no lo sabemos. Hace años tampoco hubiéramos sabido lo que era el IBEX 35, que ahora lo sabemos. Como la gran mayoría de nosotros no vamos a entender cosas, nos tienen que crear un... Ayuso es muy mala, muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. El de al lado es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y jugar a las asignaciones. Aquí hay alguien que dice que no, que esto no es así. Bueno, pues bueno. Vale, hay alguien que no está de acuerdo. ¿Qué? Por los ejemplos que está. Bueno, pues hay alguien que no está de acuerdo. Hay alguien que no está de acuerdo. Hay alguien que no está de acuerdo, muy bien. Vale, muy bien. Yo si quieres sigo y si no te levantas, de verdad. Vale. ¿Qué sucede cuando tenemos una pertenencia a un lugar? Que es fácil manipularla, lógicamente, porque partimos de algo que es real. Es decir, todos tenemos un sentido de pertenencia y todos tenemos algo que es muy importante, que es el sentido de vinculación a una patria.
excepto la gente que estamos en la diáspora. Lógicamente yo puedo tener una vinculación a, vete tú a saber, tanto aquí como allí, y mis padres más, mis hermanos son nacidos en el Reino Unido. Entonces había alguien muy interesante que es el... Espera un momento. Cuando hablábamos de antropología, había dos personas, esto se me ha ido completamente de madre, pero hasta el año 70 y pico, la antropología era gente que se iba a, no sé, las Islas Tobriand, o Margaret Mead se fue al Pacífico, y estudiaban grupos humanos aislados, ¿vale? Entonces venían y te decían, pues los habitantes del Tobriand, o Margaret Mead cuando se fue, en el día fueron 4, Frederick Barth, Margaret Mead, y 2 más que los tengo por aquí, pero no lo voy a buscar. Cuando ellos llegan, esto es lo que se llama la antropología primordialista, que estudia grupos humanos y hace un inventario de rasgos. Pues los indios de aquí tienen este tipo de cultura matriarcal que la vamos a poner así y así. ¿Qué sucede? ¿En qué momento aparece el situacionalismo? Pues en el momento en que ya es prácticamente imposible que encuentres un grupo aislado. Es decir, si pensamos en Euskadi actualmente, 108.000 vascos empadronados en el país, en Euskadi, es decir, vascos de pleno derecho, son actualmente de origen africano o latinoamericano. Y otros tantos mil, porque yo he estado intentando buscar cifras y no las he encontrado, son personas de origen vasco que viven fuera en 19 países distintos. Es bastante llamativo que un territorio tan pequeño haya exportado tanto. De hecho, bueno, claro, es que ya no sabes si decir España o no decirlo, pero en la península ibérica el territorio que más ha exportado fuera han sido los vascos, no solo ahora, sino desde hace años. Con lo cual nos sucede lo mismo que a los ingleses ahora mismo. ¿Cómo puedes definir qué es un inglés? Ahora mismo tienen un gabinete en el que 2 de los ministros más importantes son negros, uno tercero Rishi Sunak es indio, es decir, ya no son rubios de ojos azules o lo que llamaban la English Rose. No tendrán el té de las 5 porque probablemente tengan otras culturas gastronómicas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la afiliación? Pues es emocional, obviamente. Espera un momento que me voy a poner unas gafas. Esto es lo que llamaba un señor que se llama Edgar Morin el paradigma de la complejidad. Es decir, desde el momento en que existen migraciones a unos niveles que jamás habían existido antes de la Primera Guerra Mundial, porque no había, es decir, migraciones ha habido siempre de grupos humanos, obviamente, pero no había la capacidad de moverse tan rápido y de mover a tanto grupo humano, nos encontramos con otro paradigma. Y entonces aquí viene un señor que a mí me encanta, que se llama Amin Maalouf. No sé si habéis leído a alguien Amin Maalouf. Vale. Amin Maalouf es árabe, pero vive en Francia. Habla varios idiomas. Cuando ha dicho Chepe, en Euskadi se habla español, francés, euskera, yo diría en Euskadi ahora mismo se habla inglés, mucho. ¿Por qué? Porque es la lengua franca y para cualquier trabajo más allá de aquí te van a pedir que hables inglés ahora mismo. Hay una cosa muy llamativa, que es que mis primas, que son mayores que yo y crecieron en Bermeo, nunca se pudieron sacar el EGA, nunca. Precisamente porque ellas estaban tan acostumbradas a hablar bermeano que cuando llegaban a sacarse el EGA, pues el batúa no les salía. Sin embargo, tengo amigas que no han nacido en Euskadi, se han casado con un chico en Euskadi y se han sacado el EGA, probablemente porque hayan venido aquí y se lo hayan estudiado. Entonces, ¿es la lengua la que te define? ¿Son los rasgos físicos los que te definen? No, porque esta idea de que el vasco tiene las orejas aquí y la nariz aquí, pues queda desmentida por el montón de vascos que estaréis aquí y no tengáis las orejas así, las narices aquí, ni nada. ¿Es rasgos de carácter? ¿El vasco es más noble? Pues probablemente tampoco. No necesariamente, todos conocemos a alguien que no lo es o a alguien que es de otra manera u otra, es muy difícil decir esto. Es una afiliación emocional. Entonces, ¿cómo creas una afiliación emocional cuando estás trayendo a gente? Eso es lo que le interesa a Maalouf, ¿no? Es decir, las personas como Maalouf o como yo, a nosotros nos llaman halfis, porque ya no eres de ninguna parte. Si a mí me preguntan, me lo preguntan 1000 veces, ¿usted de dónde es? Yo nací en Valencia.
¿Y por qué nací en Valencia? Porque a mi padre le habían dado trabajo allí, estuvo allí 4 años y se fue. Entonces yo recuerdo que me llamaban por si quería ser fallera mayor de una falla, porque alguien había encontrado que había nacido allí, y yo voy encantada, pero tampoco hablo euskera, y sin embargo ese cuadro es de mi padre, digo, ese barco que está allí lo trajo mi padre, y probablemente un montón de cosas que veáis por aquí son de mi padre, que por otra parte tenía un sentimiento vasco brutal, por eso fue el presidente de aquí, precisamente porque había estado fuera, porque tenía una necesidad de pertenencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando desde posiciones políticas se intenta manipular el sentido de pertenencia. Y me da igual, y aquí es donde me entra el miedo, porque tú dices, es que yo no creo. Yo sí que creo que las posiciones políticas se manipulan. Yo he sido asesora de comunicación y he trabajado con asesores de comunicación y sé de sobra cómo se manipula un discurso político y cómo al político le visten de esta manera. Le dicen que esto se debe decir, que esta palabra no se debe decir, que esto se dice así, que se ha equivocado cuando he dicho a Eref, que vamos a mandar un montón de cosas para poner, bueno, me da igual, es que te puedo poner, llamarle a Ayuso Aida o llamarle al otro Antonio, que es lo que se está haciendo ahora, ponerles motes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando tú quieres ganar una posición de poder, tienes que empezar a mover a la gente. ¿Y qué es lo más fácil que puedes mover? El nosotros contra ellos. El nosotros contra ellos, pero vamos, no es que lo diga yo. Puedo empezar a leerte, no solo Maluf, Dolores Juliano es la mejor antropóloga que hay ahora en España probablemente, y ha hecho un montón de estudios sobre el nosotros contra ellos. Cómo se manipula el sentido de pertenencia muchas veces, porque me da igual que sea desde la opción A o desde la opción B. Es decir, tan delirante me parece, además es que no me quiero meter en follones, pero que fuera de este lado o de este lado, y todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo y no voy a ir a más. Pero cuando tú, sobre todo en situaciones de crisis, quieres mover a la gente, vas a ir al instinto más básico que tenemos, más allá de la alimentación, que, repito, está por encima del instinto sexual. Hay muchas personas que son asexuales o que por las razones que sea no tienen sexo en mucho tiempo y no se vuelven locos. Pero si tú dejas a una persona en una celda de aislamiento, se muere. Se muere, o sea, excepto las panteras negras en las películas que se ponen a hacer flexiones, ¿no? Y mejoran, pero en general nadie resiste mucho tiempo en una celda de aislamiento. De hecho... El nombre de este Mujica, 24 años. Bueno, uno lo resistió, vale. Situaciones excepcionales, probablemente todos los de alrededor no lo resistieron. Existen. Sí. Vale, pero en general se suicidan. Sí. Sí. Vale. Vale, muy bien. Mujica resistió 24 años. ¿Por qué se salva? Muy probablemente hay otro... No sé si es Mujica, en este caso no lo sé, ese caso de prisioneros políticos de Hassan II, vale, normal, a ver, Mandela no estaba solo, bueno, normalmente puedes hablar con la celda de al lado, puedes hablar con la celda de al lado. Por ejemplo, no es el caso exacto de Mujica, es el caso de los prisioneros de Hassan II que conseguían comunicarse con la celda de al lado. O sea, te tienen que poner en la super celda de aislamiento para que no... O sabes que hay alguien fuera o alguien te va a ayudar. Por lo tanto, se va moviendo el sentido de pertenencia. Pero es que hay una cosa que a mí me encanta de Levi Strauss, que dice la cultura, el gran problema de la cultura es que toda cultura está destinada a morir. ¿Por qué? Porque, o sea, si pensamos aquí, que si recordamos de pequeños, aquí vinieron suevos, vándalos, alanos, fenicios, godos, visigodos, patatín. Toda cultura, para ser cultura, cultura viene de cultivo, tiene que evolucionar y mezclarse, es imposible que no. De hecho, el español que hablemos ahora no es el mismo español que de las cantigas de Alfonso X, y obviamente el batúa no se parece nada al bermeano que hablaban mis primas, y poco tendrá que ver con cualquier documento que encuentres normalmente de tumbas, que es donde lo encuentras, ¿no? Toda cultura evoluciona, entonces... A veces, muchas veces, la insistencia en la pureza, venga de la posición que venga, la insistencia en la pureza de esto se tiene que mantener inamoviblemente así porque el otro no es allá, es una insistencia para crear un conflicto que beneficia al político de turno, pero
va contra la misma naturaleza de las cosas o incluso la naturaleza humana, porque la naturaleza humana se debate entre dos cosas: el instinto de pertenencia, es decir, este es mi grupo, y el instinto de cooperación. Porque había una cosa que sucedió en el experimento de las cuevas de los ladrones, es decir, en el campamento ese. ¿Cuándo dejaban de pelearse los niños? Cuando había un enemigo externo. Es decir, cuando llegaba alguien de fuera y les robaba algo, ya se peleaban con el de fuera. En general, todas las identidades nacionales se encuentran con este problema. Por una parte, todos nosotros tenemos una vinculación emocional que es muy importante con el grupo al que pertenecemos, enorme, y por otra parte, tenemos que presenciar cómo mañana puede haber un Lehendakari negro, porque antes o después lo habrá. Es decir, cuando lo vimos en la película de Airbag nos pareció muy gracioso, ¡jor, jor, jor, jor! Pero es que puede que en 2 generaciones o en la próxima lo tengamos, y no. Y de hecho, a la persona que conozca a este Lehendakari negro ni siquiera le parecerá sorprendente, porque ya sabrá, vamos, no sé si habéis ido a San Francisco en Bilbao, pues... Entonces, todas las personas que estamos, en mi caso yo soy una representante de la diáspora, nos encontramos en este problema de no saber de dónde somos. Yo cuando leí a Malouf me fascinó porque fue la primera vez que lo vi representado, y él insistía en que era un nuevo paradigma, que es el paradigma de la interculturalidad y la multiculturalidad, al que todos nos vamos a tener que ver enfrentados cada vez más, y que nosotros representamos. Entonces, yo durante mucho tiempo pensaba, yo ya no soy vasca porque no hablo euskera. Y además, paradójicamente, hablo catalán, pero bueno, me casé con un catalán, ¿sabes? ¿Esto me resta? Pues probablemente, claro. ¿Me quita mi tradición? No, me quita... Entonces, ¿qué es ser vasco? Pues una identidad emocional. Cuando hablamos de la diáspora, hablamos de montones de personas como yo, como mis hermanos, como mis primos que viven en Chile, los que viven en Canadá, los que viven... que realmente su carnet de identidad pone canadiense y se sentirán también canadienses, o se sentirán chilenos, o se sienten chilenos, pero paradójicamente mis primos que viven en Miami y en Canadá son mucho más vascos que nadie más, obviamente. ¿Por qué? Porque necesitan mantener la identidad, porque les importa. Entonces, de repente llegan, porque my Basque heritage, no sé qué, todo Facebook, ¿sabes? Bueno, yo tenía aquí, me lo voy a, claro, me tengo que poner las gafas. Las culturas siempre son relaciones de poder, esto lo decía Levi Strauss. Entonces, voy a acabar porque yo tenía todo esto, pero no lo voy a leer. Actualmente incluso a mí me daba miedo venir aquí. Hemos llegado a unos niveles de polarización que dan pánico. Es decir, a mí me parece aterrador que la situación que se ha creado, por ejemplo, en Cataluña, que nos recuerda demasiado a lo que tuvimos hace años en Euskadi. Algunos sabréis, porque algunos habéis conocido a mi padre, que nosotros estábamos amenazados. Y que mi padre, de hecho, hubo un momento que tenía pánico a volver a Bermeo porque estaba aterrado. Algunos sabréis que mi tío estaba amenazado, algunos sabréis que José Garavilla era primo segundo, tercero de mi padre. Cuando se usa y se manipula el sentido de pertenencia que todos tenemos y que es el natural, y el sentido emocional de pertenencia, y que además a personas que están fuera, de hecho, les atrae todavía más. Como digo, mis sobrinos de 18 años tienen una fascinación con su Basque Heritage, que además se farda mucho fuera, porque queda muy bonito en Miami. En Miami ser vasco es otro nivel. Mi sobrino trabaja en un concesionario de coches y me lo contaba. Vende coches de lujos, no es como aquí, o sea, vende Ferraris. Que él cuando decía que era vasco, pues allí tienen muy idealizado por el Jayalá y todo esto, y entonces ya parecía que podía vender, ¿no? Con lo cual mi sobrino, que habrá pisado Bermeo 3 veces en su vida, va fardando de vasquidad todo lo que puede y más. Pero cuando se manipula este sentimiento y en lugar de avanzar hacia una cultura multicultural en la que se acepte al otro, lo que se crea es un sentimiento nosotros contra otros que se acaba, pues, como acaban los primates, comiéndose los cerebros de los niños que vienen. Y repito que no me he querido meter en posiciones políticas porque no es asunto mío.
También hay otra cosa que es el etnocentrismo, que fue una bronca que tuve horrible el otro día con mi hermana. Obviamente ninguna cultura en principio se puede considerar superior a otras, pero entonces tuvimos una bronca por el velo, porque yo y mis 3 amigas de aquí estamos completamente en contra de que una mujer lleve velo. ¿Por qué? Porque yo me convertí al Islam. Yo me convertí al Islam hace tiempo por bueno, me había metido en un camino de iluminación que me sirvió de mucho, me sirvió de mucho, pero... Y el Corán, perdone, no hay una sola sura que diga que debas de llevar un velo. Por lo tanto, esto no es una cultura, esto es una teocracia y esto es una sharia. El riesgo de pensar mi cultura es mejor que otra, porque ninguna es fundamentalmente mejor que otra, tampoco se debe poner en el otro lado, que es esta cosa postmoderna de, oiga, es que todo se debe respetar. No, un burka yo no lo respeto y además no es una cultura, es una teocracia y es la manipulación que yo estaba diciendo. Exagerar unos rasgos y convertir nosotros contra ellos. Y exagerar unos rasgos desde una posición política para crear una contra B. Como esto es muy largo, yo ya había traído una esta de 20 hojas, pero es que yo me estoy muriendo de la asfixia y supongo que trayeta. Yo, como representante de la diáspora, digamos, he tenido serios problemas toda mi vida para encontrar una identidad nacional. Tenía una idealización de mis raíces vascas creada por mi padre y con un complejo de Edipo que habría que ir a un psicoanalista y que no tendríamos que tratar aquí. Pero en el fondo yo no me sentía vasca porque no hablaba euskera. Por lo tanto, ¿cómo iba a ser vasca yo? Porque no había nada afuera, o sea, no tengo una nariz así o nada que desde fuera. Con lo cual, al final, cuando leí a Maluf me di cuenta que la afiliación siempre es emocional y que además uno puede pertenecer a diversas posiciones. Es decir, yo me puedo sentir vasca aquí porque lo soy, puedo ser madrileña para muchas cosas, puedo integrar un montón de culturas y esto solo me suma, no me resta para nada. El hecho de que Euskadi sea ahora, que casi nadie lo sabe, la provincia española que tiene más migrantes, tiene 108.000 vascos, empadronados vascos y considerados vascos de otros orígenes, es decir, no estoy diciendo extremeños o estoy diciendo solo africanos o de origen latinoamericano, demuestra que la verdad es que la cultura vasca siempre ha sido abierta. Es decir, si tú vas viendo quiénes fueron los primeros que salieron a América, de dónde salían, de Bermeo, que tenemos ahí un museo, que lo ha hecho mi padre. Ha habido un momento en nuestro pasado en el que desgraciadamente se han manipulado desde 2 posiciones el instinto de pertenencia para enfrentar a gente para que alguien al final ganara poder, porque el que manipula desde arriba solo lo hace para ganar poder. Entonces, lo último que voy a decir es que para mí, como para cualquiera, el tener una identidad no te excluye tener otras, el tener una identidad nacional nunca debe excluir ampliar esa identidad nacional o ampliar esa cultura o crear una cultura multicultural. El tener una identidad nacional no depende exclusivamente de la lengua, ni del aspecto, ni del color de piel. Y las identidades nacionales son lógicas porque además, lógicamente, tú no eres igual si creces en un sitio donde hay mucha agua y no tienes que preocuparte por eso, o si creces en un minifundio que si creces en un latifundio. Eso es de cajón y en eso se basa también la psicología social. Pero básicamente, yo no soy política y yo todas mis indagaciones las llevo a cabo desde la escritura. Pero para mí, lo que tenemos que pensar en la diáspora vasca es que uno puede ser vasco y chileno, como mi sobrino, vasco y de Miami, vasco y americano. Yo puedo ser vasca y madrileña, porque para ciertas cosas, puesto que me he socializado en Madrid, tengo detalles madrileños. La que me sale alguna vez, ¿sabes? O la forma no muy educada que tenemos de hablar algunas veces. Esto no me quita para nada que tenga una afiliación emocional inmensa que, como repito, se uniría a mi complejo de Edipo y aquí no le íbamos a meter más. Mi hija es canadiense, su padre es canadiense, yo ya no soy vasca y ella se considera lo más vasco del mundo. ¿Y por qué? Porque necesita esa afiliación emocional, porque todos lo necesitamos. Por eso había gente llorando cuando oían
cantar al coro que estaba abajo, por eso hay gente que se emociona cuando pasa debajo, por eso hay gente que nos emocionamos cuando vemos toda una serie de símbolos, y por eso los ingleses, vengan de donde vengan, y mañana veréis que en el cortejo fúnebre va a haber negros, va a haber indios, va a haber todo tipo de colores, van a lanzarse a muerte a ir al funeral de esta señora, de la reina Isabel II de Inglaterra, porque la han visto durante años y porque ha sido un símbolo de afiliación, y todos necesitamos símbolos de afiliación, símbolos de pertenencia, cosas que nos unan en contra de manipulaciones interesadas que muchas veces solo buscan enfrentar para ganar posiciones de poder, para crear conflicto y para ganar posiciones de poder. Y como nos estamos todos asfixiando, creo yo, pues yo la verdad tenía 24 páginas que no he leído, en las que iba a citar a un montón de gente, pero llegué a la conclusión de que me estaba cayendo en esto. Pues lo quiero dejar aquí, recordaros que yo me ha costado mucho darme cuenta de que puedo sentir de muchas partes a la vez y que no soy menos vasca porque no hablo euskera, aunque me hubiera gustado poder hablarlo, y que esto lo deberíamos celebrar, esta especie de mensaje ecuménico que tengo, que parezco un cura, pero todos tenemos que buscar lo que nos une antes de lo que nos diferencia, y el acoger al otro antes que rechazarlo, pues sé que parece que es exactamente el mensaje ecuménico de la Iglesia, pero la Iglesia católica no está equivocada de por sí. Con lo cual me gustaría que acabáramos aquí, pues brindando los que puedan, y si no, brindando simbólicamente por la diáspora vasca y por el Euskadi enorme y más allá de las fronteras que tenemos todos.